Perfecto, ya se ve la pantalla.
Sí se escucha, Nicole. Yo soy Teresita Gaviria Urrego, soy de la ciudad de Medellín, soy la directora de los Caminos de Esperanza, Madres de la Candelaria. En 1998 se me llevaron mi hijo Cristian Camilo, un joven de 15 años y medio, estudiante. Para recuperarlo ha sido imposible. Superarme ha sido muy difícil, porque uno todos los días recuerda esas muertes, recuerda esas desapariciones, sobre todo cuando desaparecieron a mi hijo, que lo desmembraron y lo tiraron al río Magdalena, según versiones de los mismos paramilitares. Nosotras estamos trabajando de lleno el perdón, que me parece que el perdón es sanador, y estamos contagiando a todas las mujeres que hablen de perdón y luego de reconciliación. Nos tenemos que reconciliar con el que nos hizo daño, ir a las cárceles, hacer una reflexión y decirle a Dios, vamos es para adelante con el perdón y la reconciliación. Claro que la verdad genera más amor, genera confianza, además genera satisfacción en las mismas víctimas. Si a mí me dicen qué hicieron con mi hijo amado, acabo con la incertidumbre y de verdad que abrazaré a los que se lo llevaron y les diré, como lo estoy haciendo ahora con otros señores del paramilitarismo y de la guerrilla, quiero que nos abracemos y nos demos un beso y nos miremos a los ojos. Eso es lo más bonito que hemos sacado nosotros de todo este proceso de la verdad. Bueno, Nicole, muchas gracias por la presentación. Muy clara la exposición y muy sentida también, pues por la naturaleza del tema. Eh, y bueno, yo renuevo la invitación que nos hace Nicola a conversar o a versar juntos, ¿no? Que significa lo mismo. No sin antes recordarles que hay por ahí un formatico de asistencia y que digamos que por ser este un espacio universitario formalmente establecido, pues se necesitan esas cosas. Entonces los invitamos, Juan Camilo, Julián, Alejandra, qué chévere por acá que estés acompañándonos, Alejandra. Hoy concurrimos pocos, pero todos de alguna manera como muy implicados, ¿no? Con esta temática. Hemos en distintos espacios, en distintas dinámicas hablado de esto, ¿cierto? Entonces, que sea otra oportunidad para profundizar un poco más, detallar un poco más, sobre todo teniendo en cuenta la información tan documentada que nos brindó Nicole. Entonces, pues, estimados, estimada, tienes la palabra. Hola, profe. Hola, Hola, Nicole. Aleja. ¿Cómo van? No, pues me antojé de entrar ya que justo hoy coincide con el día del detenido desaparecido. Me pareció bastante curioso. Y no, pues en verdad también quería decirles que me pareció muy chévere cuando vi que este semestre el trabajo va a estar concentrado en el informe de la comisión. Ay, esperen que esto está muy blanco. Porque pues sí creo que hay que crear de alguna manera los espacios para difundir los hallazgos que se realizaron y que son tantos, ¿no? Que creo que como que a todos nos toca ponernos en la tarea de el granito de difusión. Pues inicialmente, además de agradecer por el espacio y por la presentación de Nicole, quería como preguntar por algo que tú mencionaste en el primer punto, y es esto de los sentimientos de odio y venganza. Porque pues creo que en primer lugar es una experiencia muy subjetiva y que también va atravesado desde muchas veces las cosmovisiones, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí el perdón del catolicismo, del cristianismo, muchas veces puede ayudar como a que no estén tan latentes estos sentimientos. También, pues, pude conocer de primera mano el caso de alguien
sus cosmovisiones indígenas también le ayudaban como a no llenarse de estos sentimientos en el proceso, sino que tenía una visión muy diferente, pero sobre todo lo que me trae esta duda es que a inicio de año pude hablar con una de las directoras del Movice y pues estábamos así como en un espacio de conversatorio. Una de mis compañeras le dijo que pues ella cómo hacía para manejar el odio, ¿no? O la venganza o como estas emociones entre comillas negativas. Y ella le dijo algo que me pareció muy interesante, sobre lo cual quisiera que pues conversáramos un poquito, y es que en el caso de una desaparición forzada, ella decía que desde su experiencia no podía llegar a sentir odio o venganza porque no sabía hacia cuál sujeto direccionar sus sentimientos, porque no tenía un rostro, un nombre, si ella no tenía nada claro para saber quién había desaparecido a su esposo. Entonces, pues, quería discutir un poquito eso porque sí creo que es como territorialmente hablando, pues una experiencia que se puede abordar desde formas de vida muy, muy diferentes. Entonces me quedó como resonando esa parte, no sé bien cómo a qué te referías, como con ese sentimiento generalizado que exponías. Vale, muchas gracias Alejandra y también a Nicole. Yo tengo un comentario y una pregunta. Y la pregunta va dirigida pues para todos, no solamente para ti, Nicole. Y pues me llama la atención hoy que reitero el grupo está muy, como dijera yo, selecto suena un poco excluyente, pero o sea, aquí ya hay como más confianza, digámoslo así, para decir ciertas cosas. El comentario es el siguiente, y es que me llama la atención el primer hallazgo, el de Colombia como una sociedad herida, un pueblo herido. Y está el concepto de trauma ahí, ¿no? Así aparece en el informe, ¿cierto, Nicole? Y, eh, bueno, entonces esa palabrita tiene
pues una connotación psicológica. Y, y el trauma ahí es, al tener esa connotación psicológica, yo estoy pensando en que así como hay individuos que en su subjetividad, digamos que le dan libre curso al dolor o la alegría, en este caso de las desapariciones, pues el dolor, eh, el concepto de trauma asociado al de país como sociedad en duelo, pues eso ya nos permite pensar no solamente ¿cómo decirlo?, en la conciencia como una cualidad de cada individuo, sino en la conciencia como una cualidad colectiva. Y es imposible que aquí yo no piense en Rodolfo Kusch cuando pues él le da bastante crédito a la tesis que afirma que un pueblo tiene un psiquismo colectivo, cuando él habla del inconsciente social. Desde esa perspectiva, entonces, así como en el caso de la mujer que leíste, que sufrió cáncer y que el duelo, que el dolor le salía por la piel, ¿sí? Pues en el caso de una sociedad en duelo, Colombia, pues la verdad quiere ser arrancada de la tierra, dice también por ahí una mamá en el documental que tú nos compartiste, de las Madres de la Candelaria. Y entonces yo digo que, ok, existe la necesidad del individuo llamado Teresita, o Adela, o Isabel, o Reinaldo, de comunicar su dolor, su desesperanza, en fin. Pero existe también la necesidad colectiva de hacerlo. Y eso es tremendamente complicado porque cuando nos pensamos como sociedad, pues somos el tejido de muchas formas de ser, ¿no? Católicos, indígenas, no creyentes, hay distintas formas de ser, es lo que quiero decir. Y entonces ahí pienso también que la simbolización del dolor es necesaria. En el caso del individuo, claro, escucho y veo a Teresita y ella muestra sus tejidos, que no sé si los hace ella o los hace con el colectivo al que pertenece, pero también veo las huellas plasmadas en una pared o como en una cartelera, pero también veo la obra de teatro, entonces veo que ese dolor colectivo se puede exteriorizar a través del lenguaje simbólico. Es como si en el lenguaje simbólico, como si el lenguaje simbólico fuera una especie de ritualización que el psiquismo requiere para sanarse. Y cuando pienso en que no hay verdugo, o sea, en que tengo un dolor, pero no sé a quién reclamarle, ¿cierto? El comentario que hiciste antes en relación con la pregunta de Alejandra, pues yo creo que pienso que esa es parte de la función del símbolo, en representar lo irrepresentable. Suena un poco raro. Si no conozco, si no sé a quién dirigir, pues yo tengo que simbolizarlo. Y por eso la música, por eso el teatro, por eso esa especie de ritos fuera, de ritualidades fuera de los templos. Eso. Y aquí la pregunta va más sobre todo para Julián, lector de Kush, y para Camilo. Eh, bueno, Alejandra también sé que se interesa por temas, pues por diversos temas como tú, Nicole. Y la pregunta es, ¿cómo ven ustedes el tema de las expresiones simbólicas, el teatro, la música, esa especie de ritos sociales pues para sanar la conciencia colectiva, digámoslo así? Ok, muchas gracias, Nicole.
Aleja prendió la cámara, supongo que también quiere pronunciarse, ¿sí? Sí, pues es que de hecho siento que desde el año pasado que estábamos hablando un día sobre la necesidad como de reparación simbólica acá en el país, como que eso es lo que nos ha hecho falta, ¿no? Que siempre se busca una justicia muy en términos de la legalidad, pero creo que uno en calidad de víctima o si ha atravesado algún tipo de proceso que tenga que ver con lo judicial, también entiende que eso no es una compensación, por así decirlo. Psicológicamente, o bueno, así como en la psiquis colectiva, pues no es realmente no hay una reparación. Sí, hay una compensación, no una reparación. Entonces, desde allí, como que me surgió una necesidad y pues ahorita como con el trabajo también hemos estado mirando acerca de las prácticas artísticas en el marco del conflicto armado, que son precisamente como aquello que evitaba como convertir el asunto en una guerra de odios, por así decirlo, como de hacer la venganza de manera práctica, sino que hay o sea, es triste que la variedad de prácticas que nosotros tenemos acá en Colombia, que es súper incontable para sistematizar, emerja precisamente del conflicto armado y de la necesidad que tienen las víctimas para ser escuchadas, porque tampoco hay mecanismos suficientes, otra vez en términos de lo legal, que pues entren como a brindar esta ayuda. Por ejemplo, había una ley que creo que salió como en el 2004 o 2005, que excluía a unos casos de entrar a la búsqueda de la verdad. Entonces, dentro de toda la investigación que hace la comisión, también como que las cifras siguen sin estar completas, porque también hay muchas personas que no pudieron entrar a estos organismos de reparación legal y precisamente tuvieron que recurrir a otro tipo de prácticas o a lo que también decía Nicole de abandonar sus proyectos de vida para buscar las respuestas, que esa es como otra forma muy recurrente. De hecho, hay bastantes casos de cómo pues esto se convierte en un proceso. Pero volviendo al tema, sí que creo que el arte comienza a ser como que es esa herramienta para hacer la sutura en el inconsciente colectivo, porque de alguna manera permite también desde su valor estético unos abordajes mucho más empáticos. Por ejemplo, no creo que un niño quiera leer el coso gigante del informe de la comisión. Puede que no sea tan accesible tampoco por los términos y por cientos de cosas, pero por ejemplo desde los tejidos, desde las obras de teatro, desde la música, sí que es más dinámico de acercarlo a ellos. Entonces siento que no solo es una necesidad que emerge dentro de los hechos, sino que también ahora esas prácticas se convierten como en una demanda para difundir el informe mismo y también porque como que ya las comunidades se han asentado y se vienen entendiendo desde estas formas comunicativas. Por ejemplo, en María la Baja, con las tejedoras de Mampuján, como que ya hay todo un vínculo desde allí en el que se comprende y se dialoga comunitariamente mejor de esta manera. Vale, Aleja, muchas gracias. Muchas gracias ahí por la consideración. Julián prendió la cámara. Está Pero chévere. la tengo al contrario. ¿Ahí me escucha? Ah, sí, perfecto. Listo. Entonces, bueno, en cuanto a lo que dice el profesor Johnny, me llama la atención un inconsciente colectivo que reconstruya la memoria de las víctimas, ¿cierto? Pero me parece también en esa tesis que plantea un inconsciente colectivo que reconstruye la memoria de los victimarios. ¿Y de qué manera se reconstruye la memoria de los victimarios? A través del silencio, a través de la impunidad, a través de ver novelas, de perder de alguna otra manera la reflexión social, cultural, histórica, frente a otro tipo de instancias que
minimizan lo que pasa y esa es la mayoría de las personas y es una forma simbólica, callar. Entonces creo que eso es un elemento que me llama la atención y lo manifiestan a través de muchas maneras, ¿no? Omitir este tipo de reflexiones, decir que aquí no hay guerra, que aquí no hay conflicto, en fin, eso es lo primero. El segundo elemento que cuando escucho a Nicole me llama la atención, esto es algo que hemos hablado por mucho tiempo nosotros, estudiantes, profesores, activistas, y nos han tildado de mamertos, nos han tildado de mentirosos, nos han tildado de guerrilleros, como lo mencionaron hace 8 días, el equipo de trabajo lo mencionó, pero pues hoy en día está dispuesta y está puesta la verdad. O sea, es un elemento histórico, con datos, con varias referencias, y pues ahí sí, como dicen, la historia nos exonerará, y eso está pasando ahorita, la historia nos está exonerando frente a lo que sucede. Sin embargo, viene otra pregunta, ¿hasta qué punto esto pueda convertirse en un movimiento mucho más amplio? O por el contrario, se debilite, lo digo aquí, los acuerdos de paz, porque no pasa por un ejercicio masivo, amplio, no recoge las sensibilidades, el símbolo, en fin, ese es mi temor también, que esto se vuelva más cliché y moda. Y aquí les pregunto a ustedes, ¿cómo ven esto ahorita en las universidades? ¿Cómo ven con sus colegas, con sus profesores? ¿Será que sí tienen la fuerza que necesitamos y cómo puede ampliarse? Y un tercer elemento, respecto a las recomendaciones, el Ministerio de Paz, y esto es interesante, llamativo, porque a diferencia de otros espacios, nos han llamado para participar. Y a quienes digo en ese plural, nos han llamado a organizaciones sociales, nos han llamado a sindicatos, nos han llamado a jóvenes, nos han llamado a mujeres para dar las directrices de un Ministerio de Paz. Y esto es algo novedoso también frente a lo que estamos viviendo hoy en día. No es una política desde arriba, sino es una política desde abajo, con todo el acto burocrático como se presente, en fin, pero creo que eso es algo novedoso que se tiene. Entonces quería mencionar esos tres aspectos. Vale, Julián, muchas gracias. Ahí me haces pensar un montón de cosas. Qué pena, Camilo, que quieres hablarte, yo decir algo breve. Es que a mí también me preocupa eso de que esto se vuelva moda, ¿no? O sea, como que, claro, las universidades, las instituciones educativas, digamos que ya establecen una agenda, como el mismo semillero, una agenda temática. Y Hermano, otro tema, qué pena. sí, sí, Espera, sí. lo digo y ya lo mencionas, para que no se me pierda la idea. Ok. Un cuarto elemento, que me preocupa también, que el responsable no se conozca como un sujeto concreto encarnado, pero desde mi posición marxista, hay un responsable y en su sistema económico, político, que nos ha matado, que nos ha violentado. No se habla, el capitalismo nos está matando y eso ha hecho parte también del mismo conflicto. Pero ¿qué me queda como ese sinsabor? ¿Quién es el responsable directo entonces del el paramilitar específico, el guerrillero específico? No, es la lógica que se está manejando. Y en tanto y en cuanto la lógica no cambie, siempre vamos a ser víctimas y victimarios. Y es una lógica económica, política, que es necrófila, que extermina, que acaba con la naturaleza. Entonces, eso quiero también ponerlo en la discusión, para que no quede como, no, es que no sé, no, claro, esto es difícil decirlo, oiga, un sistema me está matando, pero es que esto no tiene, claro, es una lógica, es un pensamiento. Y pongo también ese punto de debate ahí. Qué pena, Johnny, No, no, no. Ojalá lo para que no interrumpieran a uno siempre para decir cosas así. Está muy bien, muchas gracias. No, es que a mí me pones a pensar también muchas cosas y pues yo procuraré ser breve porque Camilo está que se habla. Miren, es que, claro, la preocupación es que esto se vuelva moda y se reduzca a tema. Es un tema y ya, como que se hace un checklist, ¿cierto? Chulito, chulito, tratamos ciertos temas, cumplimos, estamos sintonizados entonces con este tránsito de un conflicto armado a un clima de civilidad, digámoslo así. Yo creo que entonces hay que darle libre curso a estos otros lenguajes para llegar a públicos no académicos. Es que cuando Teresita en el documental dice que ella recomienda siempre y buscar a Dios. El problema es que a veces entre académicos, sobre todo en campo de ciencias sociales, como que Dios es como que la religión es lo pide el pueblo, como que allá van los ignorantes, ¿cierto? Los estúpidos o los premodernos, ¿no? Resulta que a la violencia simbólica, de pronto que señala Julián, le respondemos también con simbolismo porque es que no hay otra manera. Sí, hay como una especie de necesidad psíquica, ¿cierto? Y es expresar
simbólicamente muchas cosas y la religión es un recurso simbólico también. Otros van a la poesía, otros van al arte, pero pues no todo el mundo tiene el gusto tan estilizado, ¿cierto? Otros van a la ranchera o al corrido, como hicieron los mexicanos en la Revolución Mexicana precisamente. El tema de víctimas, victimarios, a mí eso me genera, no sé, como preocupaciones porque yo creo que es legítimo identificar a quien ha hecho daño y claro, judicializarlo, por lo menos decir, como hizo Teresita, enfrentar a Isaza y decirle viejo prostático. Eso para mí es una oración joviana, es darle libre curso a la indignación, claro. Pero yo creo que si uno me pone a pensar mucho la tesis de Q sobre el inconsciente colectivo, yo creo que el victimario también es el resultado de una cadena de víctimas. Y de esa perspectiva el esquema de amigo-enemigo se rompe, porque los victimarios son víctimas. Y entonces eso es muy complejo porque no llegar a abrazar a Isaza, que porque también ha sido víctima desde una perspectiva transgeneracional, pues uno dice como que no, porque es un sanguinario, lo que merece es la cárcel. Y el tema es muy complicado porque aquí se atraviesan variables como el del perdón. El perdón social a propósito de lo que puso a circular el nuevo gobierno, ¿no? Ese concepto. Eso tiene implicaciones legales, jurídicas. O sea, ¿cómo haber perdón social no es impunidad? Entonces, el tema es bien álgido, bien complejo, porque hablar de duelo colectivo puede ser muy etéreo, ¿cierto? Pero esa necesidad del alma nacional, para decirlo en estos términos, también tiene sus ribetes judiciales, sus ribetes jurídicos, sus ribetes económicos. El asunto es, me parece bien denso, bien complicado, y creo que cuando no es posible encontrarnos en los conceptos, porque el marxista no se va a poner de acuerdo con el capitalista, con el anarco, con el liberal, con el etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que un lugar de encuentro no es el concepto del discurso o la lucha ideológica, sino que un lugar de encuentro es la metáfora. Y ahí el arte sí que cobra relevancia. ¿Sí? El arte se convierte en un espacio catártico para decir muchas cosas y salir al encuentro del enemigo, del victimario, de la víctima, en fin, de aquel con el que no me voy a poner de acuerdo fácilmente en términos discursivos. Es en la metáfora y por eso la potencia del símbolo y la necesidad del mismo, pues para reparar esta maltrecha sociedad. Quería decir eso y pues el asunto es espinoso, ¿no? Pero bueno, toca abordarlo. Juan Camilo. Pues, profe, yo como siempre digo, un par de bobaditas que me vienen a la mente con esta cuestión, y Pega más el micrófono, Juanca, por favor. ¿Ahora sí mejor? ¿O lo me escucho igual de mal? Que no todavía todo funciona. ¿Mejor? Sí. Bueno, pues a mí me llamó mucho Es que yo lo escucho. Profe, pero... De pronto es porque el sonido ambiente de Julián no le permite escuchar muy bien. No sé si pegas más el micrófono. Quería morderlo, profe. Perfecto. Yo quería casi morderlo para que... Eso. No, yo iba a decir que me pareció muy interesante que ellos dicen que básicamente se enferman, o sea, que ellas están enfermas. ¿Por qué están enfermas? Porque no saben la verdad. O sea, eso me pareció genial. O sea, yo ni siquiera o sea, es el dolor, pero también es que yo estoy enferma porque estoy buscando la verdad hace mucho tiempo y no la encuentro, y no la encuentro, y no la encuentro. Y entonces, ¿qué decido? Digo, pues yo no soy parte de la guerra, pero sí quiero ser parte de la paz. Yo soy un objetivo militar, pero quiero ser parte de la paz. Me mataron a mi hijo, pero quiero ser parte de la paz. Y una señora llega y dice, mire, es que a mí ¿qué me queda? Lo único que me queda es aferrarme a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque Dios es el que lo puede todo. Eso me pareció muy interesante en ella, como una fe muy bonita en mi Dios. Y entonces yo que me acuerdo del camión, esa cuestión del camión en push, ¿se acuerda del camión en eucaliptos? Sí. Que Kuldiga dice, ¿por qué llevan el camión a eucaliptos? Porque el conductor del camión, el que compró el camión, sabe que en ese camión está lo fácil y lo nefasto. La posibilidad de que el camión se estrelle o que no. Entonces como yo sé eso, yo llevo el camión a hacerle un ritual. Entonces sería algo así como que el dolor de esa madre que acepta y que quiere buscar esa verdad, siempre así le duele hasta el alma. Ese es el camión. Ella va a ritualizar ese dolor, va a ritualizar el dolor porque lo quiere comprender, lo quiere tomar, ya no quiere dejarlo lejos. Entonces lo que hace es
ritualizarlo, encontrarlo como algo nefasto y buscar sanarlo enfrentando esa posibilidad, esa negación. ¿Sí me hago entender? O sea, eso me parece muy interesante. O por ejemplo, también me pongo a pensar en esta cuestión de los animales embichados, que solo con un par de palabras ya se curaban, pero en este caso no sería, creo así como que el alma de esas mujeres está enferma y ellos saben que la única posibilidad que tienen de curarse es la verdad. Y esa verdad que es la palabra, es decir las cosas. Por eso la comisión de la verdad, la idea era que estos señores hicieran completamente la verdad y la verdad los va a sanar porque precisamente ellos están enfermos desde el alma. O sea, lo que ella decía es que yo, si yo sé la verdad, yo puedo ya perdono, me curo, y entonces ahí ya todo se transforma, el dolor se transforma. Sí, o sea, yo pienso algo así, se ritualizan el dolor y lo hacen, lo llevan a decir que alguien interpreta lo fastidio nefasto y son capaces de sanar, o algo así, diría yo, que lo vería cool. ¿Me entiende, profe? Sí, sí. Bueno, pues son reflexiones muy de orden filosófico y perfectos por el espacio y a mí personalmente me ayudan a pensar varias cosas porque la mamá del desaparecido sufre de cáncer en parte porque psicosomatizó, ¿cierto? Como Exacto. bien lo expresó Nicole. Pero me llama la atención algo que le escuché a un tipo que compartía parrilladas con Kush, un psicólogo argentino de ascendencia polaca con el que tuve la oportunidad de hablar en algún momento. Y él decía algo que de pronto en ambientes filosóficos, científicos, puede causar como escándalo o rareza por lo menos. Pero a mí me llamó la atención. Y es que el malestar muchas veces físico incluso que sufrimos como individuos es el resultado de una cadena transgeneracional que no se asimiló. Entonces yo me pongo a pensar ahí, ¿será que la violencia actual y esa violencia tan paramilitarizada, ¿no? Pues porque el informe da cuenta de otras violencias, pero evidencia que la violencia paramilitar ha sido la más cruda. Si esta violencia, si este último anillo de violencia no es el resultado precisamente de una violencia decimonónica que nunca se tramitó, el duelo por las guerras civiles en el siglo XIX no se tramitó, pues lo tramitaron los historiadores, pues, porque convirtieron todo en dato, ¿cierto? Pero no hay una especie de duelo colectivo, porque no hay conciencia, porque no hay memoria, porque hay una ignorancia de la historia de pueblo, precisamente. Y claro, mientras existe esa ignorancia tan grande, pues vamos a seguir en espirales de violencia, porque así como hay traumas transgeneracionales y que los psicólogos explican mejor que uno, pues hay traumas transgeneracionales que implican pensarse en clave tal vez de psicología social o algo por el estilo. Entonces, me parece que Kush nos brinda herramientas ahí para pensarnos este tema del primer hallazgo que bien nos expuso Nicole, el tema del trauma colectivo. ¿Mm? No sé, Nicole, cómo te suena esto que estamos hablando?
Ok, vale. Y a mí me llama también la atención el tema de, pensando en la natura, escucho a Juan Camilo y pienso en natura, ese concepto tan cuchiano. Y la natura tiene aquí rostro de mujer. Y tal vez y con términos un poco más judio-cristianos, ahí Dios tiene cara de mujer, es que es la madre. Teresita en el documental dice, ah, no, Teresita no, la otra señora, se me olvidó el nombre, una de blusa verde, o Teresita, una de las dos decía que, claro que hay esposos buenos que esperan a sus hijos, ella lo dice así en el lenguaje llano del campesino. Pero pues lo que uno mira aquí es el empoderamiento sobre todo de las mujeres madres, ¿no? Las madres de Soacha, las madres de la Candelaria. Y a mí me sorprende cómo estas mujeres, que pues uno presume que antes de la desaparición de sus hijos eran madres de familia entregadas a, pues, a salvar el día a día en su casa, tal vez en oficios domésticos, tal vez un poco apáticas o desentendidas de la coyuntura política, pero tras la desaparición del hijo me impresiona porque se convierten como esponjas de política. Son mujeres que se vuelven muy estructuradas en discurso, en ideología, aprenden a conocer jurisprudencia, crean fundaciones, se vuelven gestoras culturales y a mí eso me parece, por lo menos desde un ámbito de la filosofía de la religión, me parece sumamente atractivo porque es como si ahí la trascendencia asumiera un rostro de mujer y eso no solamente es como sintomático en Colombia, sino en otras sociedades, ¿cierto? Cuando las sociedades están así desilvanándose, desestructurándose, son las mujeres las que salen a poner el pecho y eso me parece eh, que es objeto de de una interpretación especial. El caso de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso me llama poderosamente la atención, el tema de lo simbólico femenino. Sí, la dimensión materna a su vez de lo femenino. Eso me parece que da mucho que pensar y de hecho, creo yo que para efectos de salir ¿cómo decirlo? Como de los conflictos psicosociales, lo que tenemos es que feminizar precisamente las búsquedas, las alternativas, los caminos de sanación, las formas de pensar. Eso me llama la atención como el lugar de la mujer, el lugar de lo femenino ahí, este tipo de lenguajes además. Porque los hombres generalmente, digo yo, exagerando aquí, disculpen las generalizaciones, como que apelamos a los discursos, a los conceptos, a las celebraciones teóricas y a las instituciones fálicas para solucionar problemas, ¿cierto? Pero a mí me parece que los lenguajes no discursivos, los lenguajes metáforos, donde se instala la metáfora, me parece que eso es un poco más característico de lo que históricamente, culturalmente se ha asociado más con lo femenino. ¿Sí? Y eso me llama poderosamente la atención. Y otro tema ahí, otro tema es el concepto de verdad que convocaría a tantos filósofos. Y su revés, aquí, el concepto de no verdad. Es que eso me parece sumamente sugestivo. No verdad, además porque se está hablando de una verdad no proposicional acá. O sea, estas mamás no buscan una verdad proposicional, porque si no llenarían los salones de lógica para encontrar la verdad. No, aquí verdad es otra cosa, tiene otra connotación, otra resonancia y me parece que para que este tema del informe de la verdad no se vuelva moda, por lo menos en las unidades de filosofía, pues toca un poco desinstalar la filosofía para encontrar esa otra verdad no proposicional. Es eso, estimados, y pues seguimos aquí tejiendo la palabra. A mí me gustaría decir algo, y es que creo que estas formas de respuesta a la guerra también emergen de las dinámicas de la guerra, ¿no? Porque pues esto es como el conflicto en cualquier sociedad. Desde mi perspectiva se inscribe desde unas pedagogías de la crueldad, donde a cada individuo se le asignan unas tareas por cumplir. En ese caso puntual, los hombres son las máquinas de guerra y también los objetos de guerra, y las mujeres son más relegadas a padecer la guerra, en el sentido en el que son menos reclutadas y pues el conflicto llega de unas maneras diferentes y obviamente tiene sus afecciones, pero viéndolas más como botines de guerra o territorios o demás, pero pues es muy diferente la brecha que hay entre hombres combatientes y mujeres combatientes. Incluso para acceder a las fuerzas estatales hay una brecha grande, por más institucional que sea. Entonces creo que de allí también emerge un poco o las formas de concepción
de lo que es justicia, de lo que es verdad y sobre todo de la reparación, porque muchas veces es como, o bueno, lo que se ha evidenciado en la mayoría es que es, como, por ejemplo, en las Magdalenas por el Cauca, que es un proyecto también que hicieron las víctimas del conflicto, eran solo mujeres, hermanas, hijas, sobrinas de hombres que fueron reclutados de la guerra y desaparecidos. Y ellas lo que decían era, a nosotras nos tocó aprender a hacer esto, porque de alguna manera también no solo había como la reparación, sino que había una necesidad de suplir unas necesidades económicas que pues acá en el país como que muchos hogares están incompletos de esa figura paterna por el conflicto, o bueno, esa figura masculina. Entonces creo que no es solo como algo en sí mismo, como que emerja de la condición de ser mujer para analizar los hechos de X manera, sino que es desde la materialidad de lo que es ser mujer que ha llevado a reinventar o bueno, a generar estos nuevos caminos de reparación, de no verdad, de búsqueda de lugares discursivos, etcétera, porque realmente sí que concuerdo en esto y es que la mayoría de personas que en este momento están liderando luchas sociales, que están como dando la cara desde las prácticas artísticas, culturales, desde la gestión, etcétera, son mujeres. Eh, Como que se sigue cayendo más en el hombre estudioso, ¿no? Como el historiador que busca los datos, y se está yendo más como a los hechos desde mujeres y se hace un censo así como de sesgo de quienes están trabajando en el asunto. Pero principalmente creo que sí es algo que está muy condicionado por los roles de género que se han impuesto. De acuerdo. Nicole, ¿quieres señalar algo ahí?
Ok. Como Julián nombró al maestro Marx, pues uno se acuerda de cosas, y aquí Juan Camilo que hizo su tesis sobre Marx también. Marx dijo que para superar la injusticia no hay que humanizar las relaciones sociales. Yo creo que en la actual coyuntura colombiana hay que feminizar las relaciones sociales, comprendiendo que feminizar no significa menosvalorar al sujeto llamado hombre, sino comprendemos lo que significa feminizar, ¿no? No solamente como adecuarlo a las formas biológicas de la mujer, porque no se trata de eso. Se trata de darle la oportunidad al perdón. Es que a mí me impresiona cómo estas madres, así como logran decirle a un paramilitar viejo prostático canalla, también le dice te perdono, ¿sí? La esperanza como condición también ahí. Es que yo espero, a mí lo que me mueve, dice por ahí una señora, a mí lo que me mueve es la ilusión de encontrar verdad. O sea, no se desilusiona, sino que se ilusiona. Y yo a veces pienso que esa actitud es tan prototípica, por lo menos de muchas madres en nuestro contexto, ¿no? Que siempre tienen la esperanza, siempre como que se recubren de esperanza, se revisten de esperanza. La ética del cuidado, ¿cierto? En las dinámicas de aprendizaje, de enseñanza, pues darle oportunidad más a una evaluación un poco más dialógica que una evaluación punitiva, que nos gusta tanto a los profesores, por ejemplo, ¿no? Demostrar que sabemos mucho y que el otro no sabe nada. Yo creo que hay pequeñas cosas, granitos de arena, dicen algunos, que nos ayudan a sentirnos implicados en este proceso de transformación de sociedad que no va a demorarse 4 años. Esto se va a demorar 40, 50, 60 años, pero bueno, ahí estamos nosotros participando pues, del alma del mundo, diría Platón, ¿no? Entonces, claro, porque, o por lo menos a mí me funciona así, porque si yo veo esto como tema, yo como que, ay, qué mamera, mañana será otro tema y ya. No, es como sentirse implicado y yo creo que eso ayuda incluso hasta bajarle un poquito al ego de cada uno. No importa tanto lo que uno haga como individuo, aunque sí es importante, sino lo que uno aporte a un colectivo que duele y que duele mucho, que se llama Colombia. Eso suena como a frase cliché, pero por lo menos a mí me funciona como motor para andar, ¿cierto? Entonces, pues hay tiempo para una acotación más, una observación más y vamos cerrando para darle una especie de entrada a la próxima sesión. Juan Camilo. Sí, profe, yo lo último que quiero decir es que pensando en esta señora, una viejita, no sé en qué momento aparecía, pero ella decía como, ¿a mí qué me queda? A mí me queda aferrarme a Dios porque Dios es el que todo lo puede. No digo más. Ya digo, yo me aferro a Dios porque Dios es el que todo lo puede. Entonces yo me acuerdo de Kush y como usted diría, me acuerdo de Marx y cuál es el problema de Dios. El problema de Dios es Dios como tal, o el problema de Dios es que el ser humano lo toma y lo transforma en objetos y entonces le quita todo el valor ritual. Entonces yo creo que lo que hace esta señora es filosofía pura, o sea, ella nos dice, mire, es que yo me aferro a Dios porque es el que todo lo puede. Ella no dice, no, es que Dios es esto, es que Dios es aquello, no, ella tiene una especie de fe, una fe pura en Dios. Ella no necesita conceptualizarlo, ella dice, yo me aferro a Dios porque él todo lo puede. Entonces tú dirías algo así como, Quiroga que nos dice que es natura, una manifestación de lo divino, ¿cierto? Una manifestación de la divinidad. Yo diría que si esta señora se sienta a hablar, si se pudiera devolver quizá de cuántos años y hablar con Quiroga, ellos se entenderían bien, porque ella le diría como, mire, es que yo estoy buscando a Dios con el corazón, yo no lo busco en la iglesia, o con el indio de Pachacuti, yo no busco a Dios en la iglesia, él separado entre la iglesia y Dios, ¿dónde estás? Yo creo que ella está en la misma búsqueda, ella está preguntándose, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permitió que matara a mi hijo? Y después reflexiona y dice, pues ya encontré a Dios. En la Yo, esperanza de, de verlo de nuevo. Sí, o sea, es como una aproximación a Dios muy, de una cosa muy filosófica, muy, algo que un filósofo ¿cómo se llama? Se me va a olvidar la palabra. Un filósofo, gente que estudia religión, teólogo. un teólogo no podrían hacer jamás. No pueden, porque tienen demasiada rigurosidad. Ella no. Ella simplemente va a Dios y lo conoce. También me acuerdo de este tema que vamos a hablar de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Dios es amor. Y yo creo que esta mujer lo interioriza perfecto. O sea, es increíble que una mujer
si simplemente se preocupaba por su hijo, pueda conceptualizar de esta forma a Dios. Sí, o sea, me parece sorprendente, porque A mí me parece, me haces acordar esa mañana hubo una lección inaugural, ¿cierto? De la agenda académica del Departamento de Filosofía y su título fue La realidad compleja de lo misterioso. Y el filósofo es claramente cristiano, pero la invitación que le hace, cristiano católico, la invitación que le hace es a no soslayar la importancia, la urgencia, de hecho, del misterio. Y a mí eso me convoca, yo no soy creyente, ya lo he dicho muchas veces, pero no me disgusta aclararlo porque a veces parece que fuera lo contrario. Eh, pero ahí Dios es un psicoactivo, me parece a mí. O sea, a mí me preocupa que esas reflexiones de esa señora sean asimiladas por quienes tienen espíritus de catequistas y creen que llevan la verdad en el bolsillo, por aquello de la Biblia de bolsillo. Me preocupa mucho porque me parece que ahí Dios es mucho más, es mucho más, es pletórico en sentido, es un significante que tiene mucho sentido y que alude a misterio, es como una metáfora para decir misterio. Me parece que eso no se puede cerrar porque precisamente si la verdad uno se la quiere arrancar a la tierra es porque hay algo inefable ahí que necesita ser resuelto. Y así me gusta pensarme el tema de la divinidad, porque pese a que Francisco de Roux sea un sacerdote católico, me parece que el hecho de que él haya presidido este informe, esta comisión, no da cuenta de un burócrata de la salvación por allá solamente administrando sacramentos, sino que a mí me da cuenta es como si de un sacerdote, pero en el sentido antiguo, ¿cierto? Como el sacerdote en el sentido antiguo es más como el terapeuta del pueblo. Ese es el sacerdote, ¿cierto? El que con su acción mediadora sacraliza el mundo. Y me parece que Colombia precisamente está desacralizado hace rato porque no asimila el dolor, porque pues eso no gusta, eso incomoda. Entonces, a mí me parece que ahí el tema de Dios y las imágenes de las cruces y todo eso, me parece que eso tiene que mirarse en perspectiva porque si no, los que tienen, repito, espíritu de catequista se les inflama el pecho y me parece que este asunto va por otros derroteros. Muchas gracias, qué chévere que sigas por aquí, Juan Camilo. Alejandra, siempre bienvenida. Esto suena a frase cliché, pero esta es tu casa, Julián también, Nicole, acá todos estamos, aquí nadie está invitado, todos estamos participando en una casa en común. Juliancho. Bueno, ya los comerciales, qué pena utilizo este espacio para hacer un tipo de y a invitaciones muy especiales. Lo primero es que un contraargumento que utilizo ahorita pensando en lo que habíamos hablado es que somos una minoría, pero con una incidencia grandísima. Históricamente, los que permitimos ahorita una comisión de la verdad o un acuerdo de paz fue un grupo de activistas intelectuales minoritario, pero vean lo que está pasando. Y eso obedece a un movimiento dialéctico de la razón, un ensanchamiento de una conciencia universal, llámenmelo como quieran. Esa es mi perspectiva filosófica. Y en ese orden de ideas, lo que estamos haciendo acá es promoviendo esa apertura para materializar esos sueños que tenemos, como académicos, como mujeres, como jóvenes, como profesores, en fin. Y yo creo que eso vale la pena. Que lo estemos hablando en este momento es brutal, porque si lo estamos hablando es porque históricamente se requiere, se necesita y obviamente se fundamenta. En clave de eso, pues desde hace años, yo creo que desde que nos conocemos con Johnny, Juan Camilo, el paso también por Nicole y lo que uno escucha de Alejandra, pues brutal, es que nos sumamos a un proyecto que ha sido consecuente y no pasamos por modas discursivas. Y aquí me saco la espinita, ¿no? Esos Foucaultianos que se vuelven ahora marxistas o estos lógicos que ahora hablan de la verdad en términos de construcción de paz, y uno dice, vea, qué pena utilizo el concepto baboso, pero nosotros lo hemos hecho históricamente desde hace rato porque tenemos claridad y tenemos perspectiva. Eso es algo que nos dice y que nos vamos a morir con esa convicción. Y bueno, ese es el punto. El segundo punto es, pues en clave de lo que hemos hablado, pues me gustaría poder que ustedes participaran en dos espacios académicos. El primer espacio, el Congreso de Filosofía Unionista, Juan Camilo lo conoce, Johnny, y con esto yo creo que me voy a ir a la tumba porque es un escenario escolar, es con chicos, es con aula de clase, colegios, es una chimba en el sentido de que es el aula de clase en furor, ¿no? Y me parecería pues conveniente que pudieran ir ustedes. Es el 5 de octubre, de 12:30 a 5:30. Sé que es un espacio que se tiene programado un escenario del semillero, pero podría hacerse, no sé, si quieren lo hacen allá la
clase, o en fin, ahí vemos el espacio y pues sería interesante también poder hacerlo. Este es presencial y pues en clave de lo que ustedes han venido hablando. Creo que Alejandra tiene un conocimiento muy grande y también pues nos puede aportar muchísimo. Hablar con estudiantes de bachillerato, con chicos de grados sextos a onces y sobre esto que estamos hablando, pues sería interesante. Y una segunda invitación para el 26 de octubre, casualmente cae otro viernes, no, otro miércoles, no fue intencional, ¿no? Entonces, este es un congreso internacional, es un congreso sobre pedagogías sentipensantes. Y a propósito de lo que estamos hablando, yo creo que se requiere una reflexión como esta. Es una universidad, es la FUCS, el contexto del campo de la salud, y a propósito de los traumas, del dolor, que a veces como que estos colegas en el campo de la salud no asumen el conflicto interno, no asumen esa discusión en frente a los dolores que tenemos como cultura porque se reduce a una visión occidental, individual, pero creo que esta discusión va muy a tono. Entonces, pues están cordialmente invitados para que vayan como ponentes, como dialogantes y pues ya yo les envío como esa reflexión, esa convocatoria más formal, ya con la invitación directamente al semillero y pues también se certificará eso. Ese era el comercial, qué pena eso. Y espero estar en este espacio. Qué pena me van a encontrar así porque es como mi intersticio de salgo a una reunión y llego a ahorita a dictar clase, entonces pues nada, pero yo me conecto. No, súper chévere. Y el hecho de que sean los miércoles, yo creo que ahí cuadramos con Héctor y con Nicole la agenda y miraremos la oportunidad de ir 25 y 26 o alguno de los dos. En algún momento de pronto Nicole, de pronto Johnny, de pronto Héctor, de pronto dos, de pronto los tres. Y pues invitadísimos, si Aleja se suma, si Juan Camilo también, pues genial. A mí, yo te agradezco mucho la invitación. Y bueno, la próxima sesión abordaremos otro tema que es, permíteme aquí, yo refresco la memoria. Caramba, se me perdió. Eh, Regálenme un minutico, menos de un minutico y les recuerdo el tema. El título general es Cuando los pájaros no cantaban, que sería la tercera sesión de este semillero en este semestre. Y bueno, arrancó la agenda con pues como con unas reflexiones sobre pues la importancia precisamente del movimiento sindical en Colombia, porque lo que dice Julián es cierto, o sea, digamos que actualmente se normaliza algo que convoca muchas miradas, pero en últimas es el resultado de un logro histórico, de una vanguardia, sí, revolucionaria. Lo que pasa es que hay revolucionarios que se les olvida que el asunto es poliédrico, no solamente es marxista, ¿sí? Entonces aquí también si hablamos de esto, porque hay logros de otros socialismos, ¿cierto? E incluso de otras miradas de mundo. Y el segundo tema fue digamos que con este entramos, nos sumergimos un poquito en el informe de la verdad, ¿cierto? Nicole escoge un tema como que toca la fibra sentipensante a propósito del congreso allí en el colegio donde trabaja Julián. Y la próxima sesión seguiremos entonces acercándonos, rumiando ese informe de la verdad. Entonces estén atentos a las redes, los convocamos y ya está. Muy chévere dialogar con ustedes, conversar, tejer la palabra. Y ahí estamos, ¿no? Construyendo en la diferencia con una sed común. Y es que Colombia salga a la inmunda, porque qué fastidio, qué mamera y qué dolor. Bueno, no es más, entonces un abrazo gigante lleno de gratitud. Ah, ok.
Cuando yo era peladito, tenía una cicla, tenía colores. Cuando estaba en la primaria, hacía mandados, hacía favores. Cuando yo era peladito, tenía una cicla, tenía colores. Cuando estaba en la primaria, mascaba flores. Cuando no tenía calzones, me repetía, me remendaba. Cuando no tenía piñata, me acomodaba, me acomodaba. Cuando no tenía calzones, me repetía, me remendaba. Cuando no tenía piñata, me acomodaba. Cuando yo cumplí los 8, vino un cantante, vino una niña. Cuando la niña venía, me enamoraba, me enamoraba. Cuando yo cumplí los 8, vino un cantante, vino una niña. Cuando la niña venía, yo la esperaba. Cuando el cantante subía, yo lo seguía, yo lo seguía. Cuando yo miré a la niña, ella cantaba, ella cantaba. Cuando el cantante subía, yo lo seguía, yo lo seguía. Cuando yo miré a la niña, me enamoraba. Tan linda que era la casa, me lo olvidaba, me lo recuerdo. Tenía una alberca gigante de 1,5 por 1,5. Cuando yo estaba lenta, me refrescaba, me refrescaba. Cuando yo estaba enfermiza, me remediaba. Cuando quitaron la luz, había linternas, había velas. Cuando volvía la energía, había concursos, había novelas. Cuando yo era pequeñita, dormía en la cuna, dormía en la cuna. Cuando yo tenía una teta, como la luna. Cuando yo tenía cuadernos, tenía escuela, tenía mochila. El recreo era bonito, pero la fila. Cuando yo tenía cuadernos, tenía escuela, tenía mochila. El recreo era bonito, pero la fila. Cuando volvía con amigos, era parando y era corriendo. No sería primo mío, pero iba siendo. Cuando volvía con amigos, era parando y era corriendo. No sería primo mío.
Cuando yo veía programas eran muñecos, eran muñecos. Cuando ya era por la tarde, yo era contento, yo era contento. Cuando se me olvida el tono en donde estaba y de dónde sigo, me compongo y lo desolvío, lo desolvío. Eh, Nicole, muchas gracias. Dolorosamente bello ese video. Y me pone y me recuerda que el profesor Julián nos invita, bueno, los invito yo a una invitación que él hizo también a través de WhatsApp y es a la presentación de unos libros, un compartir en la Casa de la Paz y el título que convoca es Poner el mundo al revés, ¿no? Así pasar del dolor a la sonrisa, como en el video, poner el mundo al revés. Entonces está la propaganda y la publicidad a propósito de este evento mañana y en relación también con este video que yo no conocía y te agradezco mucho. Y Alejandra, pues Alejandra, yo vi algo en tus redes sobre un corto que estás produciendo, entonces pues también si quieres hacer la invitación. Ah, sí, bueno, pues es que de hecho ahorita en la Nacho van a haber varias actividades por el Día del Detenido Desaparecido, entonces van a proyectar uno de los cortos que hice a inicio de año, el cual pues todavía no termina, solo está como el primer capítulo, pero creo que cuando esté, eventualmente lo estaré mostrando por aquí porque creo que empata muy bien con la temática para este ciclo. Y pues bueno, es que también hay como varias actividades por ahí pensadas, entonces ahorita te las comento, profe, y si algo el otro miércoles estaré con mi espacio publicitario. Perfecto, vale, bienvenido sea y aquí les estoy compartiendo pantalla sobre el evento del viernes a las 6 de la tarde en la Casa de la Paz. Aquí ustedes ven las imágenes de dos libros, aquí participó Julián. Y bueno, sobre todo este verde que me convoca hace rato para leer temas de ontología política. Bueno, entonces les cuento de una vez, aquí es donde dice Tlamantinime, que es el grupo de investigación en el que participa Julián, que es un grupo muy posicionado ahorita a nivel nacional en Colciencias por, digamos que por la calidad de las producciones y la constancia en las mismas, pues de alguna manera ese grupo fue el que propició o el que inspiró a este semillero, ¿no? Entonces, por eso digo que Julián no es invitado, Julián siempre está en esa casa, y porque es su casa, y como para Alejandra, para Juan Camilo, que arrancó también este proceso hace algunos años, y pues ahorita comandado por Nicole y por Héctor, que también pues están en su casa. Entonces, muchas gracias, era eso lo que les quería compartir, y bueno, no es más, un abrazo gigante y estamos pendientes de todo lo que hagamos porque por ahí dijo Teresa de, ¿cómo es? La madre Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta, dejémoslo ahí. Que pues parece que hiciéramos goticas de agua y que estas fueran irrelevantes en el gran mar, pero pues el mar se compone con goticas de agua. Entonces todas las acciones que hacemos, los cortos, los libros, los capítulos, las clases, las exposiciones, como las que hizo Nicolo y tan logradas, todo suma, todo suma, todo suma y de eso se trata. Eh, el mundo puede estar mejor si uno se compromete en la lucha, como bien lo ha expresado Julián. No es más, un abrazo, estamos charlando. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos, profesor.
compañeros, hasta luego.